Empieza Cofounders, el podcast de negocios y tecnología con Facundo Mauricio y Roger Pastor. Pues volvemos a estar aquí, Facundo. Qué maravilla, ¿eh? Muy bien. Maravilla. Casi recuperado. Casi recuperado. Has pasado una buena, ¿eh? Uf. ¿Te has hecho un test o no? Me hice el test de COVID, pero no era COVID. Hubiese estado contento si fuese COVID porque al menos sabía que tenía, pero no, parece que algún virus que me ha dejado enfiebrado. Bueno. Tenemos a Vito Corleone aquí de nuevo, ¿eh? Cada vez más lindo y más canchero, ¿eh? Me encanta esta ilustración. Nos la tenemos aquí. Nos está controlando. La verdad. Nos está controlando para ver si... Asegurando que no hagamos nada malo. Si pagamos las facturas y todo. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos hoy? Tenemos hoy un temita... ¿Qué tenemos para hoy? Contame. El tema de la inteligencia artificial que resuena en cada rincón del planeta en las últimas semanas. Y yo creo que hay muchos CEOs, directores, líderes, empresarios que están pensando... Pero yo esto, ¿cómo lo aterrizo esto a mi empresa? ¿En qué pienso esto? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? ¿O qué es lo que tengo que pensar para aplicar esto a mi empresa? Bien. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? Lo podemos primero bajar bien a la realidad. Un ejemplo bien sencillo en el sentido de esto es lo que tiene que hacer cualquier pequeño hijo de un vecino que tiene un pequeño negocio funcionando. Vamos a ir bien por lo básico, no vamos a tratar de ir muy avanzado. Sí, lo básico. Bien a lo básico. Lo primero que se tiene que sentar una persona que tiene, digamos, una pequeña organización a cargo, un par de empleados, es lo siguiente. Es mínimo trazar un pequeño mapa de cómo funciona su organización. ¿A qué decimos un mapa? ¿No? Quien me esté aquí mirando o escuchando. Cuando hablamos un mapa, ¿de qué hablamos? Decimos, básicamente, es imaginarse como nuestra organización en el papel y dibujar un poco cuáles son aquellas interacciones que permiten que la compañía funcione. Al menos las interacciones básicas. ¿Qué hablamos con interacciones? ¿No? ¿Qué decimos? Decimos, bueno, si para que la compañía venda... ¿Qué fabrica esta compañía, Roger? Dame un ejemplo de qué fabrica. Juguetes, perfecto. Fabrica juguetes. Suponemos los fabrica en China, los diseñan aquí, imaginemos la situación completa, los diseñan aquí en España y los mandan a producir en China. Luego los reciben aquí, los empaquetan y los entregan en las distintas jugueterías. Imaginemos que ese es el modelo de negocio completo. ¿Qué es un mapa en este concepto? Es poder agarrar, puede ser en un pizarrón o en una hoja de papel, y agarrar y dibujar todas las interacciones que se tienen que dar de forma positiva para que esto suceda. Por ejemplo, tiene que estar el vínculo entre el diseñador y suponemos que hay alguna persona que hace la investigación de mercado para identificar, no sé, nuevas tendencias en juguetes o que está buscando juguetes en internet. Es decir, el workflow, ¿no? O sea, como el flujo desde que el ciclo hay una de idea, vida, quién investiga la idea, quién la desarrolla, quién la diseña. Exacto. Todo como hace desde que se empieza el producto hasta que termina. Correcto, a eso le llamamos el mapa de procesos, pero básicamente es el ciclo de vida de la organización, ¿no? Es decir, si fuese un ser humano, uno por ahí dibujaría, bueno, hay un corazón que tiene que mover sangre hasta la pierna y de la pierna tiene... Lo mismo le pasa a las organizaciones, solo que en vez de mover sangre, moverán dinero o moverán recursos, lo mismo. Lo primero es tener este mapa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan clave tener este mapa? Porque este mapa es lo que nos ayuda a navegar de qué es lo en dónde podemos interactuar, qué es lo que podemos modificar. Ese es el paso número 1, que es una muy buena recomendación que yo creo que en general la mayoría deberían tener este mapa. Mira, ¿no? Esto te iba a decir, porque muchos de los proyectos a veces pecan de que, y muchas veces la culpa la tenemos los tecnólogos también, que empezamos a hacer cosas sin dibujar un mapa de lo que se tiene que hacer. Solucionamos el problema antes de entenderlo. Exacto. Pero bueno, esa es nuestra naturaleza también. Es que nos gusta más el desafío de solucionar el problema que el de diseñar la imagen completa de lo que llamamos en inglés el big picture, ¿no? Que es como cuando miramos una organización, ¿qué es lo que estamos viendo? Sería como si pudiéramos ver a través vuelvo al ejemplo de la persona, ¿no? Pero como si pudiéramos ver a través de tu piel, ¿no? ¿Y yo qué vería? Vería que hay sangre que va de un lado para el otro, o sea, distintos fluidos que se van moviendo y en tratar de entender esos fluidos puedo entender qué es lo que capaz estás pensando, digamos, hacia dónde estás, si te estás caminando, si estás corriendo y demás. Es una forma de, uno podría pensar, muchas veces midiendo capaz esas pequeñas interacciones, por ejemplo, a qué velocidad late tu corazón o, digamos, para dónde van los diferentes flujos y demás, podemos llegar a entender qué es lo que el cuerpo está haciendo. Lo mismo con las organizaciones. Tomando medidas en estos puntos donde hablábamos del mapa, podemos entender qué es lo que la organización está haciendo. Perfecto. Tenemos el mapa. Eso es fundamental. Con este mapa, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque hasta ahora, nada. ¿A dónde entra esto? Nos sentamos a mirar el mapa y decimos, ¿qué de estos procesos que tenemos mapeados
podemos empezar a automatizar. Es decir, ¿cuáles de estos procesos podríamos pensar que los puede hacer, que hoy, por ejemplo, los está haciendo una persona, y podríamos pensar que no es necesario que lo haga una persona? Ese es el punto número uno, el que es un poco más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es esto un poco más fácil? Porque estamos acostumbrados a pensar por lo menos en este modelo de inteligencia artificial que estamos viendo, que un poco actúa como una persona, ¿no? Tenemos esta personificación, de hecho muchos tienen miedo de que esta persona tome el control, entonces podemos empezar a pensar. Imaginemos el ejemplo de la juguetería. Tenemos una persona que es la que hace investigación de mercados. Me decías, hay una persona que se sienta y quizá una vez a la semana, una vez al mes o no sé, quizá todos los días, está constantemente mirando en internet en diferentes lugares y mirando nuevos modelos de juguetes. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos reemplazar a esta persona? ¿Cuál sería el objeto? Podríamos imaginarlo primero como si fuese, en vez de una persona, un pequeño robot, y podríamos pensar, ¿qué tendría que hacer este robot similar o diferente a esta persona? Por ejemplo, podríamos tener a alguien que, si sabemos que hay 5 o 6 portales donde generalmente aparecen los nuevos juguetes, podríamos tener este robot que esté constantemente mirando a este portal de juguetes y decir, cada vez que aparece un juguete nuevo, separámelo, ponémelo en una lista que lo quiero ver más adelante. Ese podría ser el paso número 1. Supongamos que este robot empieza a generar esta lista, este Excel de juguetes nuevos que van apareciendo cada semana. Podríamos pensar en un segundo paso, que es agarremos otro pequeño agente de inteligencia artificial o otro pequeño bot o otro pequeño script y revisemos los juguetes nuevos que van apareciendo. Dentro de esos juguetes que tienen su propia descripción y que tienen sus características, por ejemplo, me gustaría concentrarme en aquellos que por ahí están entre cierto rango de precio. Es decir, nosotros no fabricamos juguetes de más de 100 euros, es decir, me interesan solo juguetes de menos de 40 euros. Me interesan juguetes que sean principalmente de madera y materiales nobles, porque mi público apunta a un cierto target y no sé, quiero hacer juguetes Montessori, entonces no me interesa si son juguetes de plástico. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con licencias, es decir, no vamos a pagarle ni a Disney, ni a Barbie, ni vamos a... Entonces, tengo que descartar si surge un juguete que dice, no sé, la nueva Barbie, pues es interesante, pero no es un juguete que yo pueda sentirme inspirado. Y entonces vamos creando esta serie de reglas. Y al final lo que hacemos nosotros con inteligencia artificial es entrenar un poco estos modelos y decirle, con todas estas reglas, dame 5, 6 o 10 o la cantidad que necesitemos de ejemplos al mes para que mi equipo de diseño, por ejemplo, los pueda tomar como referencia. Es decir, estamos haciendo que una inteligencia artificial haga una investigación de mercado, que busque... y además que pueda ser más eficiente que una persona, ¿no? En este caso es bastante claro, ¿no? Porque es una tarea que es tediosa, que es como complicada, poco agradecida, ¿no? Pues que lo puede hacer una inteligencia artificial. Bien. Aquí hemos localizado a través del mapa una cosa que puede hacer y, por ejemplo, podríamos ir por aquí. Correcto. ¿Podríamos hacer alguna otra cosa, por ejemplo? Sí, por supuesto. Podemos imaginar el proceso logístico que tiene esta empresa en la que una vez que diseña su juguete tiene que salir a fabricarlo. Entonces, por ejemplo, puede ser que tenga sus proveedores ya existentes, es decir, que tendrá en China una fábrica que normalmente le hace juguetes, pero es posible que no todos los juguetes que va diseñando los puede hacer la misma fábrica. Y en ese caso, por ejemplo, normalmente uno tiene que crear una serie de correos y esos correos enviárselos a distintas fábricas y a cada fábrica hay que prepararle un plano y hay que prepararle una serie de información y demás. Un típico proceso logístico de salir a buscar proveedores. Pero este es un proceso que también se puede automatizar hasta cierto punto. Es decir, ¿vamos a automatizar hasta el punto de que mande los mails automáticos? Quizá no, pero sí podemos ayudar, por ejemplo, al diseñador a que tenga los planos traducidos en distintos idiomas o que tenga una herramienta ahí para comunicarse con un proveedor externo y tener, digamos, armar quizá una carpeta que tiene que ver con cuál es la información de este juguete, de dónde viene. Y eso se puede armar tranquilamente con inteligencia artificial. Se puede hacer un pequeño resumen de cómo funciona. Se puede crear con inteligencia artificial algunos renders de este juguete de diferentes variedades. Se puede ¿Hasta qué punto todo esto es automatizable? Porque, por ejemplo, yo ahora sí, claro, con OpenAI, ¿no? Puedes hacer bastantes cosas con ChatGPT, pero ¿hasta qué punto todo esto se puede automatizar? ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿lo tienes que tener en casa, entrenarlo? No, depende. ¿Cómo se busca esto? Depende. Esto ahí depende un poco hasta dónde la gente o hasta dónde esta empresa tiene digamos, qué tan grande es el problema que están solucionando y qué tanto lo justifica. Para la mayoría de las empresas, salvo aquellas megacorporaciones, no les justifica tener su propia inteligencia artificial in-house en su propia casa. Lo que les
digamos, lo que les conviene es simplemente contratar una que ya existe y funcionar a través de APIs, ¿no? Es decir, la empresa puede generar una serie de preguntas, estoy generalizando y simplificando mucho, ¿no? Pero para que la gente se imagine, una API es una forma de mandar como un mensaje, una pregunta a una inteligencia artificial y recibir una respuesta. De conectarte, ¿no? Una manera de conectar tu empresa con un servicio, con una web que puede ser externa. Exacto. Es como una llamada telefónica, ¿no? Es como decir, o sea, si yo tengo una API, quiere decir que tengo una especie de número, digamos, al que tú me puedes llamar y a través de ese número me puedes hacer una pregunta y yo te doy una respuesta y generalmente se cobra por llamada, ¿no? Entonces cada vez que me llamas, de acuerdo a lo que me preguntes y algunas características, yo te cobraré tanto y eso hace de que vos, o sea, empresa que en este caso quiere contratar el servicio, no tengas que tener una gran infraestructura y esto es algo que puede desarrollar cualquier developer muy sencillo, que es por ejemplo hacer esta mínima configuración para recibirlo. Solo en casos muy muy grandes o por ahí en casos un poco más complejos justificaría que vos desarrolles un modelo especial para tu caso. Entonces, también hay una parte que es tener en cuenta o conocer cuáles son estos modelos que están disponibles en la red, diríamos, cuáles son estas webs que tú puedes descargarte o que te puedes conectar para hacer este tipo de servicio. Exacto. Generalmente, digamos, hoy por hoy, afortunadamente, hay muchísimos servicios relativamente simples, es decir, si lo que uno tiene que hacer es una tarea muy menor, valen apenas centavos, y uno puede pedir a estos agentes, por así decirlo, a través de una API, que realicen diferentes pequeñas y sencillas tareas como estas que estamos hablando, que lo que estamos hablando, al menos en estos ejemplos que estamos dando, son ejemplos muy sencillos, ¿no? Es decir, también la gente puede imaginarse, por ejemplo, el tema de Customer Support, que es algo que está creciendo mucho, es el hecho de automatizar un poco los mensajes, que probablemente la mayoría del que me está escuchando ha sufrido ya estar del otro lado de esto, que es que cuando queremos hablar con un humano... Yo tengo mis dudas de esto. Ya sabes que para mí creo que el hecho de que entremos en esta era de inteligencia artificial, el hecho de ser humano para hacer la atención al cliente va a ser un efecto positivo, diríamos, va a ser un punto positivo que te va a posicionar en el mercado y que la gente va a agradecer muchísimo. Porque en un mundo lleno de inteligencias artificiales, los que van a destacar van a ser los humanos. Esto es súper interesante que lo planteas, porque yo creo que venimos desde hace, independientemente de inteligencia artificial, venimos desde hace varios años removiendo al humano de la interacción en tema de customer support, ¿no? O sea, uno, no sé si recordarás, incluso hace años con lo de llamar y era marque 1 si quiere tal cosa, horrible. Marque 54, al final uno se pasaba media hora en dando vueltas por estos menús del infierno. Y sin embargo, si vos le preguntás a las empresas, esto funciona tremendamente bien para las empresas. O sea, porque esto para las empresas sí. Claro, para las Pero personas. Para las personas, claro. No, tal cual. Esto es lo que se tiene que ver qué pasa con esto. Pero ¿qué pasó? Fíjate vos cómo el mercado resolvió esto. Lo resolvió de la siguiente forma. Al final quedó que si vos querés hablar con un humano, o sea, es un servicio VIP, un servicio diferente. Y de hecho, muchas empresas tienen diferentes tiers en sus servicios. Y te dicen, si vos querés poder hablar con un humano, ese es el servicio super premium. Esto me parece bien. Y el resto, good luck, ¿no? O sea, llama y capaz hay un agente para 10.000 personas. Entonces, tenemos por un lado, si tú tienes una empresa y estás intentando aplicar o diciendo, vale, yo quiero subir a este tren, la primera cosa más fácil es mapear un poco tu empresa, cuáles son los procesos que estás viviendo y que estás generando, que están funcionando en tu empresa, y decir, vale, uno a uno ir viendo si esto es objeto de inteligencia artificial o no. Claro, para hacer esto o lo haces tú como CEO o te buscas una consultora. O contratas a alguien, Contratas a alguien que lo haga. Nosotros no tenemos consultora. No. Pero si nos llamas, lo consideramos. Pero no tenemos consultora. Es decir, todavía Vito, hablad con Vito. Hablad con Vito. Mandarle un mensaje él os va a a decir. Y si lo convencen a Vito de que... Entonces, no tenemos consultora. Esto para aclararlo. Por supuesto. Otra cosa otro elemento, ¿vale? O sea, tú mapeas y buscas servicios de fuera de casa, pero hay otro caso que yo me estoy encontrando con los proyectos en los que estoy, con algún cliente, que claro, estás pensando en decir, vale, yo ahora quizás no es mi momento, pero quizás dentro de un año, dentro de 2, quiero empezar, sé que mi empresa puede ir en esta dirección. Vale. En este caso, es muy importante qué datos tienes. Y ya no estamos pensando ahora en conectarnos fuera, sino en desarrollar alguna cosa dentro de casa. Claro, los datos. Si tú quieres entender, si tú empresario, ¿no? Quieres empezar a jugar con la inteligencia artificial o con machine learning, que al final se trata de buscar patrones y de poner un algoritmo que indague y que busque dentro de tus datos y que pueda sacar conclusiones, necesitas datos.
Y esto o lo piensas con un tiempo en antelación o si no, de un día a otro esto no funciona. Por lo tanto, hay una tarea que se puede hacer ya, que es empezar a acumular todos estos datos. Sí. Y aquí entra una estructura, por ejemplo, dentro de muchas, ¿no? Pero una de las estructuras, tú sabes más que yo de esto, que se llama el data lake. Correcto. Que un data lake, hablamos de un lago de datos, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. un sitio donde se volcan, entran todos los ríos de datos, se volcan allí. Sí, también conocido como data warehousing por ahí en Data alguna warehouse. época. Sí, correcto. O sea, hay un montón de palabras, de palabrejas para hacer esto. Y esto se puede encontrar en arquitecturas de Google, Correcto. de Microsoft, de Amazon, de lo que sea. Esto da igual. Pero conceptualmente, empresas ya de un tamaño mediano que dicen, bueno, yo es que dentro de un tiempo quiero empezar a optimizar cómo van las rutinas de mis empleados, de las personas que trabajan, ¿no? Pues rutinas, por ejemplo, o en rutas, o inventarios, no sé, todo este tipo de... o gestión de stocks. ¿Se puede hacer algo con la inteligencia artificial? Sí, claro, pero Sí. necesitamos empezar a acumular todos estos datos para que esto después se pueda entrar a trabajar. Por lo tanto, aquí hay una línea de trabajo también. Sí. Un proyecto inicial de decir, vale, pues voy a acumular todos estos datos de alguna forma a este data lake, a este warehouse, ¿no? A esta base de datos enorme donde se van vaciando todos los datos allí. Sí, acá para mí hay que hacer una distinción que, o sea, es correcto que esta es una política que sería recomendable llevar, pero esto es una política que viene siendo recomendada desde hace muchos años. Ya. O sea, Sí. el hecho de que, digamos, te digo que no es que inteligencia artificial ha dado de momento un salto significativo en esta tecnología, sino que lo que me parece que va a suceder relativamente pronto es que el acceso económico a inteligencia artificial va a permitir quizá democratizar un poco el uso o la puesta en valor de estos Claro. datos, ¿no? O sea, lo del tema de Big Data, que por lo menos se viene discutiendo hace, no sé, 15 años, Sí, un montón de tiempo. y que tiene que ver con esta tendencia de decir, tratemos de capturar claro. como toda la información que tenemos para ponerla en valor. Lo que me parece que se estaba dando era que estaba siendo bastante difícil para las empresas incluso grandes, ¿eh? O sea, ¿Qué haces con estos datos? Claro, tenían este data lake, este data ocean Sí. lleno de, o sea, teras y teras y teras y teras de datos, Es y que venimos no de- podían hacer nada con eso. Y venimos que yo he escuchado esto hasta la saciedad, ¿no? Los datos son el petróleo del siglo XXI. Que estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que hicieron proyectos de datos, venga, el Big Data. Pero el Big Data al final o tienes... Claro, ahí ha habido el auge de los analistas de datos. Bueno, los científicos de datos, claro. Pero claro, tampoco es fácil porque tú tienes muchos datos, pero si no sabes qué hacer con ellos, pues tienes un problema. Claro. Vale, ahora la inteligencia artificial nos va a ayudar un poco a... Esa es la esperanza, Pero también tienes que saber hacer las preguntas. Que esto es donde entran los científicos de datos, los analistas y todo esto. Al final es esto, ¿no? Es quién hace las preguntas para que la inteligencia artificial actúe como tiene que actuar. Sí, y además es un poco un juego de gato y el ratón, ¿no? O sea, hay que entender que parte de la razón por la que llegamos a la inteligencia artificial en algún punto es porque también tenemos un volumen de datos que nos permite hacer una cierta cantidad de cómputos y demás. Todos estos famosos LLMs tienen que ver justamente con esto, con procesar una tremendo, inconsiderable volumen de información y llegar a la conclusión de casi entender una conversación, bueno, o entenderla de forma perfecta, casi una conversación entre personas. Lo que daría la pauta es que no estamos tan lejos de empezar a brindar esas mismas herramientas, pero para las organizaciones. Y creo que quizá alguna vez hablamos de estos ejemplos, ¿no? Pero para los que trabajamos en grandes corporaciones y demás, las millones y millones de documentos, por ejemplo, que existen adentro de una organización y que son imposibles de investigar. Es decir, hay miles y miles y miles y probablemente millones de documentos. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos juntar toda esa información, podemos procesarla y al menos tenemos la esperanza de que en un futuro relativamente cercano esto sea económicamente rentable. Sí. Y entonces podemos preguntarle a un AI ¿cuál fue el resultado de la auditoría anterior? ¿O qué findings hubieron en el... ¿Cuál es este procedimiento, no? Esto ya... Yo he estado en presentaciones ya que me lo han explicado. Claro. Y lo he visto y es una cosa factible. Claro. Entonces... Pero bueno. Fíjate vos qué curioso que ahora tenemos una razón para juntar estos datos. O sea, durante años veníamos diciendo hay que juntar los datos porque son valiosos y demás, pero era bastante caro y de hecho Big Data en cierta forma es una serie de herramientas que ayudan a gestionar datos en volúmenes tan grandes que hasta ese momento no podíamos gestionar. Ahora es como que sumamos una nueva herramienta
que son estos modelos y demás. Y lo que estos modelos nos permiten ahora es empezar a extraer valor de estos datos. Pues que al final estamos en lo de siempre. Hablar de tecnología, Big Data, me da bastante igual. Aquí al final lo que quiero es ¿qué haces con el Big Data? La aplicación, el beneficio final. Sí. Y este beneficio final, pues la inteligencia artificial tampoco es el beneficio final. No. El beneficio final es lo que tú sacas de todo este... Sí, lo que saca el cliente también, ¿no? Que al final el cliente es el que va a decidir si va a pagar más o menos por tu servicio, Exacto. o en todo caso si se va a quedar con tu servicio o el servicio de la competencia que quizás es más barato. Lo que sí voy a decir que yo creo que inteligencia artificial un poco va a ayudar en algunas cuestiones y que por ahí no lo mencionamos en estos puntos, es que yo creo que va a darnos una cierta habilidad de optimizar. O sea, cada vez que surge una nueva tecnología hay que pensar que en general suele tener, o sea, si la tecnología funciona correctamente, es disruptiva en términos de los costos. Es decir, de alguna forma va a llegar esta tecnología como una ola y se va a cargar un montón de costos que vienen asociados a la forma anterior de hacer algo, ¿no? Y entonces esta nueva tecnología, lo que antes costaba 10, pasará a costar 1 de ejecutar, sea lo que sea hacer una investigación de mercado, sea hacer una campaña publicitaria, sea la forma en la que está aplicada, va a haber un impacto de costos. Y acá es donde el empresario es un poco, lo invitamos a estar un poco preparado en este sentido. Que es decir, si uno como empresario no hace los cambios pertinentes para asegurarse que sus costos están lo más competitivos posible, alguien lo va a hacer. Alguien más, es decir, si no lo haces tú, va a venir la competencia y lo va a hacer, ¿no? Y es esta frase de no vas a perder aplicado a la empresa, ¿no? Pero no vas a perder el trabajo porque una inteligencia artificial te lo vaya a quitar, sino que un humano que domine la inteligencia artificial será quien te quite el trabajo. Pues un poco es lo mismo, es decir, si no lo dominas tú, habrá una competencia que enseguida te pasará la mano por la cara y estarás fuera. Y en un plazo de pocos años puedes verte fuera. Entonces, bueno, invitar a que se reflexione sobre el tema y a que se empiecen a buscar cositas. A que por lo menos se empiecen a investigar. Claro. Yo creo que todavía no estamos en el momento de... doctor, ¿es momento de perder la cabeza? No es momento de perder la cabeza. Todavía no. Pero sí sería prudente que uno, por lo menos, como recomendaba, que hagan su pequeño mapa, que empiecen a pensar en dónde estamos teniendo ineficiencias, o incluso si hoy no son ineficiencias, si la tecnología avanzara un poquito más, ¿dónde estarían estas ineficiencias que un competidor puede capitalizar? Es un poco jugar ese juego. Yo creo que cualquiera que esté jugando eso ya está por delante de la curva. Perfecto. Pues muchas gracias, Facundo. No, gracias a ti. Por iluminarnos siempre al mundo de los co-founders. La iluminación viene de parte de Vito Courleone, que es nuestra luz al final del túnel. Muy bien, pues hasta el próximo capítulo.